Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C21. Capítulo 21. Formación del pivote espiritual-1. Posteriormente, Mohua continuó dibujando la formación tierra sólida, incansablemente durante 2 meses. Siempre que había algo poco claro sobre la formación, buscaba la orientación del instructor Yan. El instructor Yan era una persona seria con exigencias estrictas, pero siempre respondía a las preguntas de su discípulo de manera exhaustiva y seria. Naturalmente, el instructor Yan sintió que los cimientos de Mohua aún no eran sólidos y que estudiar formaciones tan avanzadas era prematuro, pero cada vez que Mohua preguntaba, todavía lo explicaba pacientemente, lo que Mohua apreciaba mucho. A veces, Mohua se saltaba clases para dibujar formaciones en secreto y ganar piedras espirituales, pero el instructor Yan no se ocupó del asunto demasiado estrictamente, solo le recordó a Mohua. Los cultivadores pueden tener especialidades, pero no debe ser demasiado parcial. Hay algunos puntos de hechizo que quizás no domines, pero debes comprenderlos. De lo contrario, después de graduarte y dejar la secta para aventurarte en el mundo de cultivo Tao, fácilmente sufrirás pérdidas y serás engañado debido a puntos ciegos en tu conocimiento de cultivo. Mohua aceptó humildemente la instrucción y se benefició mucho de ella. Sin embargo, como no tenía piedras espirituales para aprender técnicas de cultivo, solo podía continuar saltándose clases y dibujando formaciones para salvar piedras espirituales. Una sola formación de tierra sólida incluía 4 patrones de formación y podía ganar 2 piedras espirituales, y gracias a esto, Mohua pudo acumular piedras espirituales mucho más rápido. 2 meses después, un día determinado, Mohua fue al Far East Tower como de costumbre para entregar los pedidos. Al entrar, descubrió que en la normalmente tranquila reunión destinada estaba sentado un hombre de mediana edad con una túnica taoísta verde bebiendo té. El hombre le daba la espalda a Mohua y le parecía familiar. Cuando se dio la vuelta, Mohua quedó atónito. El hombre de la túnica taoísta verde era el instructor Yan. De repente, Mohua tuvo la sensación de que lo habían pillado faltando a clases. Mohua. El instructor Yan también vio a Mohua y pareció algo sorprendido. Fatty Stewart, que estaba sentado frente al instructor Yan y sirviendo té, levantó la vista al escuchar esto y expresó su sorpresa. ¿Se conocen? El instructor Yan respondió, él es uno de mis discípulos de la puerta Tongxian. Mohua hizo una reverencia y dijo, discípulo rinde homenaje al instructor. El instructor Yan asintió en reconocimiento y preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Antes de que Mohua pudiera hablar, Fatty Stewart explicó, está haciendo recados para su hermano mayor, quien dibuja formaciones para nuestro pabellón de formación. Una vez terminados, los entrega aquí. El instructor Yan asintió y no preguntó más. Mohua respiró aliviado, luego entregó la formación a Fatty Stewart, tomó las piedras espirituales y rápidamente dijo, el discípulo se despedirá ahora, para no molestar al instructor. El instructor Yan debe haber tenido asuntos que discutir con Fatty Stewart. Al ver lo diplomático que era Mohua, no pudo evitar asentir y dijo, regresa temprano a la secta y ten cuidado en tu camino. Mohua aceptó respetuosamente, hizo una reverencia y luego abandonó el pabellón de formación. Al observar la figura saliente de Mohua, Fatty Stewart le dijo al instructor Yan. El niño es bastante educado y muy inteligente. Tiene suerte de haber enseñado a un discípulo tan bueno. El instructor Yan pronunció un suave y luego preguntó, ¿dijiste que su hermano mayor dibuja formaciones para ti? Fatty Stewart sacó la formación de tierra sólida que Mohua había entregado y se la entregó al instructor Yan para que la revisara. Está bastante bien dibujado. Cuando el instructor Yan vio que se trataba de una formación de tierra sólida, se sorprendió un poco y dijo, ¿fue dibujado por su hermano mayor? ¿Se Al-Tseba? Dijo Fatty Stewart. ¿De verdad crees que lo dibujó? A su edad, incluso si agotara todo su sentido divino, todavía no podría producir una formación completa. El instructor Yan asintió, recordando que Mohua había venido a consultar con él sobre la formación tierra sólida. Parecía probable que Mohua hubiera visto a su hermano mayor trabajando en la formación tierra sólida y,
con dudas en mente, viniera a buscar su consejo. Tener sed de conocimiento en el ámbito de las formaciones es bueno, pensó el instructor Jan. Si puede mantener esa mentalidad, es posible que algún día logre algo en las formaciones. Pensando así, el instructor Jan decidió no entrometerse más. Miró la tienda desierta y tranquila, luego miró a Faris Stewart y preguntó, ¿es realmente así como quieres pasar toda tu vida? Faris Stewart respondió, como compañeros discípulos en la búsqueda del cultivo del Tao, debéis entenderme. Soy diferente a ti. Ahora eres un instructor de Tongxiangate, con un conocimiento competente de las formaciones, a solo un paso del ámbito de un maestro de formación de primer grado. Una vez que superes ese umbral, tendrás conexiones y estatus en la ciudad de Tongxian, y definitivamente no te faltarán piedras espirituales. La puerta Tongxian seguramente te ofrecerá el puesto de anciano. En cuanto a mí, Faris Stewart tomó un sorbo de té, solo soy alguien que se las arregla, incursionando superficialmente en formaciones, careciendo de paciencia para la práctica de cultivo en solitario. Si puedo vivir sin preocupaciones todos los días, estoy satisfecho. No me menosprecies. Mire a esos cultivadores sueltos que bullían y trabajaban duro en las calles. Este tipo de vida tranquila es algo que anhelan pero no pueden lograr. El instructor Jan permaneció en silencio. Al ver el silencio del instructor Jan, Faris Stewart suspiró impotente y dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El instructor Jan dijo con seriedad, ayúdenme a encontrar el cuadro de formación de pivote espiritual. Faris Stewart se pellizcó el puente de la nariz, después de todos estos años, todavía no te has rendido. Si me preguntas, ya no eres joven. Deberías encontrar una pareja y establecerte. Los asuntos personales son menores, la transmisión de formaciones es significativa. ¿Y qué pasa si lo encuentras? Nuestro bisabuelo no pudo dominarlo, ni tampoco tu maestro. ¿Crees que puedes? Un método de formación de primer grado con 12 patrones de formación es absurdo. Incluso los maestros de formación de primer grado solo necesitan dominar 9 patrones. Ni siquiera te has convertido en un maestro de formación de primer grado todavía. ¿De qué te serviría el cuadro de formación de pivotes espirituales? Incluso si lo tuvieras, es posible que no lo domines cuando estés en tu tumba. El instructor Jan permaneció en silencio. Faris Stewart aconsejó seriamente, hermano mayor, déjalo ir. Además, no podrás encontrarlo. El que traicionó a nuestra secta y robó las formaciones hace tantos años no ha dejado rastro, e incluso los funcionarios de la corte taoísta no pudieron localizarlo. Eres un maestro de formación, no experto en habilidades taoístas. ¿Qué puedes hacer? El instructor Jan no se conmovió y dijo roncamente, el maestro me había mostrado una gran amabilidad, todo mi conocimiento de las formaciones provenía de él. Ahora que ese maestro ha fallecido, la secta se ha dispersado y las enseñanzas se han perdido. El pensamiento me mantiene despierto por la noche. Mientras pueda recuperar las formaciones y transmitirlas, cumpliendo el último deseo del maestro, nada más importa. El instructor Jan miró a Faris Stewart y continuó, sé que prefieres la comodidad y no te pedirás demasiado. Solo avísame si obtienes alguna pista sobre él, cuadro de formación de pivote espiritual, y yo me encargaré del resto. ¿Cómo sabes que habría pistas sobre él, cuadro de formación de pivotes espirituales, aquí en la ciudad de Tongxian? Faris Stewart frunció el ceño. El instructor Jan no respondió. Faris Stewart agitó la mano, está bien, saber demasiado tampoco es bueno para mí. Estaré de acuerdo con esto, pero también quiero recordarte amablemente que después de todos tus esfuerzos, aún puedes terminar con las manos vacías. Faris Stewart, percibiendo problemas por delante, no pudo evitar decir. Si me preguntas, sería mejor centrarse en encontrar pareja, en tener un hijo. Incluso si no puedes encontrarlo, tu hijo podría continuar la búsqueda en el futuro y no moriría solo. Aprovecha tu edad ahora y encuentra rápidamente una pareja. Simplemente encuentra uno, no sea que en el futuro. El té se ha enfriado. Debo irme. El instructor Jan se puso de pie, se arremangó y se fue sin prestar más atención a la incesante charla de Faris Stewart detrás de él. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C22. Capítulo 22 Pistas-1.
El instructor Jan abandonó el pabellón de formación y regresó al pico Tongmin de la Puerta Tongxian. Todos los instructores de la Puerta Tongxian tenían viviendas individuales en Tongmin Peak, con 3 habitaciones y una sala de estar, junto con un pequeño patio donde podían cultivar flores espirituales y hierba espiritual, o criar bestias espirituales. Las habitaciones del instructor Jan estaban limpias y ordenadas, con diagramas de formación meticulosamente pegados en las paredes. No había otras decoraciones a su lado. Revisó los textos básicos de formación y preparó varios patrones de formación que iba a enseñar en los días siguientes, y luego comenzó a corregir las tareas de los discípulos del reino de refinamiento y había casi 1000 discípulos en el reino de refinamiento y del pico Tongxian, y el instructor Jan corregía cada una de sus tareas de formación y marcaba los errores. Llevó mucho tiempo y requirió paciencia, pero aún así el instructor Jan lo hizo con meticuloso cuidado. Este era su hábito, reflejando también las enseñanzas de su maestro a lo largo de los años. Su maestro solía corregir sus tareas de formación con la misma meticulosa atención y paciencia en aquellos tiempos. El maestro del instructor Jan era un maestro de formación de primer grado. En todo el mundo de cultivo Tao, podría no ser considerado un maestro de formación notable. Sin embargo, a lo largo de su vida, se dedicó a enseñar e impartir las artes de formación que se adherían a las leyes del Dao celestial. Ahora que su maestro había fallecido y él mismo se había convertido en instructor, podía apreciar los minuciosos esfuerzos de su maestro. Al caer la noche, el instructor Jan encendió una lámpara y continuó corrigiendo las formaciones. Después de todo, la Puerta Tongxian todavía era una pequeña secta remota, con una débil herencia del cultivo Tao. De los casi 1000 discípulos, solo unos pocos podían dibujar correctamente los patrones básicos de formación. Aquellos que los dibujaron bastante bien generalmente provenían de familias eruditas o de hogares ricos que podían darse el lujo de gastar piedras espirituales en su educación, como los hijos de cultivadores que trabajaban en la corte taoísta, los descendientes de ancianos de secta, o los discípulos de los clanes de cultivo Tao dentro de la ciudad. Eran muy pocos los que provenían de entornos pobres de cultivadores sueltos y aún podían dibujar bien la formación. Independientemente de sus antecedentes, el instructor Jan los trató a todos por igual, centrándose únicamente en sus formaciones. Aquellos que no dibujaron bien pero mostraron una actitud seria recibieron más anotaciones para explicación. Aquellos que no dibujaron bien y mostraron la debida diligencia recibieron comentarios más duros, y sus nombres fueron anotados por el instructor Jan. De vez en cuando se encontraba con una formación bien dibujada, el instructor Jan se sentía satisfecho y escribía un superior junto a la formación como estímulo. Incansablemente, el instructor Jan siguió corrigiendo hasta que se volvió hacia una formación y sus ojos se iluminaron. Los golpes eran extremadamente practicados, claramente fruto del trabajo duro, y tenían un estilo determinado. Incluso si se utiliza para una formación oficial, este patrón de formación se consideraría conforme al estándar. El instructor Jan miró hacia arriba y vio el nombre Mohua en la esquina. Él asintió y luego escribió un superior junto a la formación. Este superior fue escrito un poco más grande que los demás. El instructor Jan pasó la página y continuó corrigiendo. Mientras lo hacía, retrocedió nuevamente para encontrar el patrón de formación de Mohua, frunciendo el ceño. Los trazos de este patrón de formación estaban demasiado pulidos, incluso parecían un poco hábiles sin esfuerzo. Que un cultivador de segundo o tercer nivel de Chiverfanmen pudiera dibujar un patrón de formación completo ya era bastante impresionante. Al pensar en encontrarse con Mohua en el pabellón de formación hoy, el instructor Jan se quedó en silencio, reflexionando, cuando de repente surgió una pregunta. ¿Mohua tiene un hermano mayor? Si su hermano mayor es bueno dibujando formación, y él también, entonces debería ser una habilidad familiar. Pero si no recuerdo mal, Mohua proviene de un entorno pobre de Luz Cultivator. Cualquiera con un poco de herencia de formación no tendría circunstancias familiares tan pobres. Su hermano mayor puede ayudar al pabellón de formación a dibujar formaciones, por lo que en la Puerta Tongxian también debe tener talento para la formación. Llevo casi 10 años enseñando aquí y no parece que le haya enseñado a esta persona. ¿En otras sectas? Eso también es poco probable. Los hermanos de la misma familia generalmente se unen a la misma secta, especialmente porque la Puerta Tongxian ya es la secta más grande de la ciudad. El instructor Jan tocó el escritorio con los dedos, reflexionando,
Luego dejó temporalmente estos pensamientos a un lado y se concentró en terminar de corregir las formaciones. A la mañana siguiente, el instructor Jan se levantó temprano y encontró a Faris Stewart de Towman Peak, solicitando los orígenes de los discípulos. Encontró la entrada de Mohua y vio que decía: Mohua, 10 años, nivel 3 de refinamiento de I, mediocre raíz espiritual de los 5 pequeños elementos. Padre, Mo-san, cazador de monstruos. Madre, Liu Rua, maestro de comidas. Además de sus padres, no había otros parientes, ni siquiera un hermano mayor. Se formó una sospecha en la mente del instructor Jan, pero sintió que era improbable. Durante la clase de formación de esa mañana, el instructor Jan anunció tareas adicionales: dibujar todos los patrones de formación de 5 elementos que habían aprendido, que debían entregarse en 3 días. Los discípulos, al oír esta repentina mala noticia, parecían tan abatidos como berenjenas congeladas. Mohua, por otro lado, se mostró indiferente. Ya había ayudado al pabellón de formación con la pintura de formación, por lo que dibujar algunos patrones de formación ahora no fue mucha molestia en absoluto. ¿Pero por qué el instructor Jan de repente le había asignado esta tarea? Esto no parecía algo que el instructor haría normalmente. Mohua estaba un poco perplejo. Luego, An Xiaopan vino a pedirle ayuda a Mohua. Mohua, tienes que ayudarme. An Xiaopan estaba al borde de las lágrimas. ¿Quién sabía por qué el instructor de repente había asignado la tarea? Normalmente, cada pocos meses se asignaban tareas para poner a prueba la competencia de los discípulos, en las formaciones. Un Xiaopan fue tomado por sorpresa. No pudo trazar un patrón de formación único y el tiempo apretaba, por lo que no tuvo más remedio que recurrir a Mohua en busca de ayuda. Para Mohua, no importaba. Estos patrones básicos de formación ya no eran un desafío para él en su nivel actual. Mohua ayudó a An Xiaopan a dibujar la formación, incluso cobrando un precio amigable. Varios otros compañeros de clase de familias acomodadas, pero no expertos en formaciones, también buscaron la ayuda de Mohua, y él aceptó ayudarlos también. Mohua tenía diagramas de formación que dibujar y piedras espirituales que ganar, por lo que no tenía interés en pensar en nada más. 3 días después se entregó la tarea de formación. El instructor Jan destacó los patrones de formación dibujados por Mohua, los examinó cuidadosamente, luego los guardó en su bolsa de almacenamiento y fue a Fetid Garden para encontrar a Faris Stewart. Cuando Faris Stewart vio al instructor Jan, se volvió un poco cauteloso. ¿Estás aquí para tomar el té conmigo esta vez o estás aquí para pedirme que haga algo? El instructor Jan dijo: no para tomar el té ni para pedirte que hagas nada, solo para preguntarte sobre algo. Fatty Stewart respiró aliviado. Oh, está bien. ¿Aún tienes los diagramas de formación que te entregó Mohua? Mohua. Fatty Stewart hizo una pausa por un momento. Ah, ese joven. Sí, los tengo. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Cuántos tienes? Tanto la formación de fuego brillante como la formación de tierra sólida, tengo varias copias. Los guardo como respaldo. Fatty Stewart sacó una copia de cada una de las formaciones Bright Fire y Solid Earth que Mohua había entregado previamente y se las entregó al instructor Jan. El instructor Jan los revisó y luego sacó la tarea de formación enviada por Mohua, comparando los patrones con los de los dibujos uno por uno. Después de revisarlos, el instructor Jan respiró profundamente. Fatty Stewart se inclinó para ver y preguntó: ¿qué estás mirando? El instructor Jan señaló los patrones de formación y los dibujos en cuestión y preguntó: ¿crees que estos patrones de formación y estos 2 dibujos fueron realizados por la misma persona? Fatty Stewart tomó los patrones y dibujos, los miró de cerca con el ceño fruncido y asintió. La pincelada se ve bastante similar. A menos que haya una sorpresa, deberían venir de la misma persona. El mayordomo gordo hizo una pausa y de repente preguntó: ¿has conocido al hermano mayor de Mohua? Mohua no tiene un hermano mayor. ¿No tienes hermano mayor? Entonces, ¿quién dibujó estas formaciones? El instructor Jan miró significativamente a Fatty Stewart. Fatty Stewart dudó por un momento. No querrás decir que los dibujó él mismo, ¿verdad? El instructor Jan asintió. Fatty Stewart se quedó en silencio por un momento y luego se burló. ¿De qué tonterías estás hablando? No hablemos de la formación fuego brillante.
existe la posibilidad de que pueda dibujarla, pero la formación tierra sólida contiene 4 patrones de formación, ¿de donde sacaría tanto sentido divino? Tiene 2 cabezas y 2 mares de conciencia o algo así. Fatty Stewart miró con sospecha al instructor Jan y continuó. Estás tratando de decir que le has enseñado a un genio de la tercera capa de Chiver Feynman que puede dibujar formaciones. Estás tratando de glorificar tu propio rostro. Te conozco desde hace tantos años que no eres ese tipo de persona. El instructor Jan lo miró fríamente y señaló las formaciones que tenía ante sí. Dijiste que estos patrones de formación y los 2 dibujos provenían de la mano de la misma persona. Estos patrones fueron dibujados por Mohua. Entonces, ¿quién dibujó estas 2 formaciones? Fatty Stewart estaba perplejo y no pudo encontrar las palabras para responder. Después de mirar durante mucho tiempo los patrones de formación a su izquierda y los dibujos a su derecha, finalmente murmuró, eso no puede ser. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C23. Capítulo 23 Talento-1. El instructor Jan preguntó, ¿existe algún cultivador en el mundo que pueda dibujar formaciones en el tercer nivel de refinamiento de I? Fatty Stewart reflexionó y luego dijo. Dada la inmensidad del mundo del cultivo, existen innumerables individuos talentosos. Si me dijeras que algunas personas nacen capaces de dibujar formaciones, lo creería. Es solo que todos estos son rumores, ya que yo nunca los he presenciado. Incluso aquellos con talento excepcional, que olvidan sus raíces y traicionan a sus amos, me refiero a aquellos nacidos en familias aristócratas del método de formación que aprenden métodos de formación desde una edad temprana pueden dibujar formaciones simples que contienen 3 patrones de formación cuando alcanzan el tercer nivel de refinamiento y. Además, los grandes clanes y sectas nobles tienen una herencia muchas veces más profunda, y entre sus discípulos, sin duda hay genios en los métodos de formación, simplemente no suelen presumir. El instructor Jan dijo, si ese es el caso, no es imposible para Mohua poder dibujar formaciones en el tercer nivel de refinement. Fatty Stewart no quería admitirlo, pero en ese momento tuvo que hacerlo. Su hermano mayor Jan, aunque testarudo, siempre tuvo una mente meticulosa y un juicio preciso. Si ese fuera realmente el caso, sería increíble. ¿No quieres enfrentarte a un discípulo? Después de pensarlo bien, Fatty Stewart continuó, si me preguntas, este niño es realmente una buena plántula, ¿por qué no lo tomas oficialmente como tu aprendiz? De esa manera, también podrás transmitir los métodos de formación que tu maestro te transmitió. El instructor ya no había considerado el asunto y, al escuchar esto, pareció algo tentado, pero después de pensarlo detenidamente, todavía sacudió la cabeza y dijo. La secta está en ruinas, y las formaciones que quedan no son más que patrones rotos y fragmentos, ¿que hay que transmitir? Tomarlo como discípulo solo sería engañar al joven. Además, el deseo incumplido del maestro persiste y todavía no hay idea sobre esa persona. No tengo ningún interés en otros asuntos. Fatty Stewart quería persuadirlo aún más, pero el instructor Jan simplemente agitó la mano. Fatty Stewart suspiró, está bien, no te persuadiré más, de todos modos no escucharías. Pero sobre el niño Mohua. No se lo menciones a nadie por el momento. El árbol que sobresale recibe el viento, esa ha sido la verdad desde la antigüedad. Además, todavía es joven, no podemos permitir que desarrolle un sentido de orgullo, o seguramente se extraviará en el futuro. Fatty Stewart estuvo de acuerdo, eso es cierto. El instructor Jan continuó, tampoco dejes que asuma más tareas de pintura de formación aquí. Simplemente encuentra alguna excusa sobre que a los negocios no les va bien o lo que sea. Aunque en realidad no le estaba yendo bien, Fatty Stewart todavía se sentía humillado cuando se lo señalaron y lo corrigieron. No es que el negocio no vaya bien, se llama, operaciones comerciales al estilo budista, dejamos todo al destino. Además, el niño dibuja formaciones adecuadamente, gana piedras espirituales y complementa los ingresos de su familia, ¿por qué no debería continuar? El instructor Jan frunció el ceño y dijo, en el tercer nivel del refinamiento y, incluso si puede dibujar formaciones, ¿cuánto sentido divino podría tener? Dibujar demasiado sobrecargará su sentido divino, lo que inevitablemente conducirá a problemas futuros y dañará los cimientos de su mar de conciencia. Además, todavía es joven y debería estar solidificando sus cimientos en el cultivo Tao.
No se trata solo de métodos de formación, necesita comprender los aspectos más amplios del cultivo, especialmente su cultivo. No debería descuidarlo para obtener pequeñas ganancias. Fatty Stewart dijo, los cultivadores sueltos no son tan adinerados y apenas tienen suficientes piedras espirituales. Incluso en la pobreza, no se debe ignorar el futuro. ¿Tienes idea de lo pobres que son realmente los cultivadores sueltos comunes y corrientes? La expresión de Fatty Stewart rara vez se volvió seria. Al ver el comportamiento de Fatty Stewart, el instructor Jan también tejió ligeramente las cejas. Fatty Stewart dijo solemnemente, sé que tu propia educación no fue fácil. Aunque tenías un clan, eras un hijo ilegítimo, no valorado por la familia. Más tarde, cuando te uniste a una secta y el maestro te enseñó seriamente, trabajaste duro y progresaste en los métodos de formación, y las cosas mejoraron un poco para ti. Pero incluso si tus circunstancias eran malas, tenías el apoyo de un clan, al menos tenías comida y ropa sin preocupaciones, y no soportabas nada más que insatisfacción. La gente suele decir que el camino del cultivo del Tao es arduo. Fatty Stewart suspiró. He estado en la ciudad de Tongxian durante más de una década desde que dejé la secta, y después de tratar con numerosos cultivadores perdidos, me he dado cuenta de que aunque la gente suele hablar de sus dificultades, el grado de esas dificultades puede ser mundos aparte. Los cultivadores comunes y corrientes luchan por ganarse la vida y sus modestos ingresos apenas son suficientes para mantener a sus familias. Los refinadores de artefactos son quemados por Fireborn hasta que la mitad de su cuerpo queda carbonizado. Aquellos que cazan bestias monstruosas pierden un brazo a manos de las criaturas. Y aquellos que venden su poder espiritual para realizar tareas menores a menudo sufren algún daño en los meridianos de su cuerpo. Una vez que enferman o resultan heridos, no tienen piedras espirituales para recibir tratamiento, y si logran salir adelante depende completamente de si el destino está de su lado. En el mejor de los casos, lo logran. En el peor, perecen, pero los verdaderamente desafortunados se quedan con media vida y continúan agotando las reservas de piedras espirituales de toda su familia. ¿Qué pueden hacer? Solo están tratando de sobrevivir. De hecho, un cultivador no puede ignorar el futuro, pero estos cultivadores perdidos de menor rango ni siquiera pueden manejar el presente, y mucho menos preocuparse por el futuro. Dicho todo esto de una sola vez, Fatty Stewart se sirvió una taza de té y se la tragó. El instructor Jan cayó en silencio por un momento antes de emitir un suspiro, con la voz mezclada con disculpas. Eso fue desconsiderado de mi parte. Fatty Stewart lo miró de reojo. Después de un momento de contemplación, el instructor Jan le dijo a Fatty Stewart, pásame la lista de nombres de formación que tienes aquí. ¿Para qué quieres la lista? Fatty Stewart preguntó, desconcertado, pero aún así se levantó y tomó un libro de detrás del mostrador y se lo entregó al instructor Jan. El instructor Jan tomó el libro de nombres de las formaciones, lo hojeó, luego tomó un bolígrafo de la mesa y marcó varias formaciones, numerándolas en secuencia detrás de sus nombres. ¿Qué estás haciendo? El instructor Jan explicó, la próxima vez que venga Mohua, déjale dibujar las formaciones en el orden que he marcado en la lista. Progresando paso a paso, aprenderá más sólidamente. Más tarde, cuando le dé algunos consejos sobre la secta, será mejor que si aprendiera a ciegas por su cuenta. De esta manera, podrá ganar algunas piedras espirituales dibujando formaciones, ayudando a mantener a su familia, y también aprenderá algo sustancial sobre los patrones de formación. Después de terminar su explicación, el instructor Jan agregó, una cosa más, no dejes que dibuje demasiadas formaciones. Recibir 3 o 4 cada medio mes es suficiente. De lo contrario, si exagera su sentido divino, podría dañar su mar de conciencia y eso lo dejaría con serios problemas. Fatty Stewart miró la lista que tenía en la mano, luego al instructor Jan, con una expresión compleja y preguntó, ¿realmente no tienes planes de tomarlo como discípulo? El instructor Jan simplemente sacudió la cabeza, se puso de pie y, cuando estaba a punto de irse, repitió una vez más, no olvides que dibuje en el orden que marqué. Con eso, se alejó sin mirar atrás. Fatty Stewart observó su figura en retirada y no pudo encontrar las palabras para decir, simplemente dejó escapar un suspiro de impotencia. De repente, algo se le ocurrió a Fatty Stewart y llamó al instructor Jan. El instructor Jan se giró para mirarlo. Fatty Stewart pensó por un momento y luego dijo, hay una cosa, puede que te hayas equivocado.
El instructor Jan frunció el ceño. ¿Que me equivoqué? Cuando Mohua trajo la formación Bright Fire, estaba solo en el segundo nivel de refinamiento y, si estas formaciones fueron realmente pintadas por él, entonces eso significa. Fatty Stewart hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Podría haber sido capaz de dibujar formaciones en el segundo nivel de refinamiento y. Los alumnos del instructor Jan contrajeron, mostrando una expresión de incredulidad. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C24. Capítulo 24 Buscando el camino-1. Capítulo 24 Buscando el camino-1. Traductor, 549-690339. Cuando Mohua fue a buscar a Fatty Stewart nuevamente, le informaron que el mercado había cambiado. Fat Gathering ya no aceptaba la formación Bright Fire ni la formación Solid Earth. Mohua, con el rostro lleno de asombro, dijo entonces con escepticismo: la formación de fuego brillante se utiliza para iluminación y la formación de tierra sólida se utiliza para construir casas. A menos que ya no viva nadie en la ciudad de Thompson, no debería haber falta de demanda, ¿verdad? Fatty Stewart se quejó interiormente de Mohua. Que el niño fuera inteligente no era necesariamente algo bueno, lo hacía más difícil de engañar. Así que no se molestó en poner excusas. Cuantas más excusas ponía, más difícil era ser coherente. Agitó la mano con desdén. Como lo sabría, el mercado es lo que es y no hay nada que pueda hacer al respecto. Mohua se quedó sin palabras. Solo había guardado la mitad de las piedras espirituales que necesitaba para su técnica de cultivo, por lo que solo podía preguntar: entonces, ¿qué tipo de formación aceptas? Fatty Stewart tosió y sacó un diagrama de formación, cuya cubierta tenía las palabras mapa de formación de oro y piedra. Ahora aceptamos la formación oro y piedra. También contiene 4 patrones de formación, no muy diferentes de la formación de tierra sólida. Mohua miró el diagrama de formación y preguntó: gerente, ¿para qué se utiliza la formación de oro y piedra? Fatty Stewart dijo: es algo similar a la formación tierra sólida, también utilizada para reforzar las puertas, ventanas y paredes de los cultivadores, viviendas o moradas en cuevas. Es solo que uno refuerza la tierra y la madera, y el otro refuerza el metal y la piedra. Mohua frunció el ceño: si es similar a la formación de tierra sólida en función, y la formación de tierra sólida no se utiliza, ¿por qué la formación de oro y piedra tendría demanda? Fatty Stewart miró fijamente a Mohua y dijo obstinadamente: el mercado es lo que es, no hagas tantas preguntas, chico. Entonces, para esta formación, ¿son también 3 piedras espirituales por conjunto? Debería haber sido. Fatty Stewart sintió un poco de arrepentimiento, pero aún así aumentó el precio. Técnicamente son 3 piedras espirituales, pero últimamente escasean bastante, por lo que el precio subió. Ahora son 4 piedras espirituales por set, aunque no aceptamos muchas, solo 5 sets cada medio mes. Escaso, pero ¿no se le permite dibujar más? Mohua pensó que Fatty Stewart era algo extraño, pero esto era asunto de Faded Gathering. No le correspondía pedir demasiado, mientras pudiera ganar piedras espirituales, estaba bien. Si completaba con éxito todas las pinturas, podría ganar 20 piedras espirituales cada medio mes, lo cual era una cantidad bastante sustancial. Está bien, es un trato. Fatty Stewart respiró aliviado. Sacó directamente una bolsa de almacenamiento de debajo del mostrador, como si la hubiera preparado de antemano, y se la entregó a Mohua. Mohua tomó la bolsa de almacenamiento, la revisó, confirmó que era el mapa de formación de oro y piedra y 5 juegos de papel y tinta, luego se despidió de Fatty Stewart con un lazo. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, Fatty Stewart no pudo evitar llamarlo. Mohua. Mohua miró hacia atrás. Fatty Stewart dudó por un momento y luego preguntó: ¿crees que esta formación es difícil? Mohua pensó en ello. Contenía 4 patrones de formación y tenía similitudes con la formación de tierra sólida, por lo que no era particularmente difícil. Él respondió: es manejable. Mohua dio unos pasos antes de volver atrás para agregar: mi hermano debería poder dibujarlo. Oh, Fatty Stewart lo observó con una expresión compleja y asintió: dibújalo bien. Por cierto, Fatty Stewart volvió a llamar a Mohua: mi apellido es Mo, como en no te enojes.
Simplemente llámame gerente Mo. Mo-hua asintió, está bien, gerente Mo. Lo recordaré. Mo-hua regresó a la puerta Tongxian y cada vez que encontraba tiempo, estudiaba la formación piedra dorada. Debido a que era similar a la formación de tierra sólida y dado que previamente había consultado al instructor Yan sobre el método para dibujar la formación de tierra sólida, comprenderla no fue demasiado difícil. Antes de una de las clases de formación, el instructor Yan hizo distribuir la tarea de formación previamente corregida. El diagrama de formación enviado por Mo-hua solo recibió un grado B. Mo-hua miró a izquierda y derecha. Lo comparó nuevamente con la secta explicación detallada de las formaciones y no pudo encontrar un solo error. ¿Por qué solo había recibido un grado B? Mo-hua estaba desconcertado. El discípulo sentado a su lado vio el grado B en el diagrama de formación de Mo-hua y exclamó: «Vaya, Mo-hua, en realidad solo obtuviste un grado B». Mo-hua miró el grado C en su diagrama de formación pero no dijo una palabra. El discípulo rápidamente cubrió su propio grado C con su mano, se rió tímidamente y luego preguntó con curiosidad: «¿Cómo lograste obtener solo un grado B?» Mo-hua también estaba desconcertado. «No lo dibujé mal. No sé por qué solo obtuve un grado B. Si no lo dibujaste mal, ¿cómo podría el instructor solo darte una calificación B? Mo-hua le mostró el diagrama de formación. ¿Puedes ver algún error?» El discípulo dijo con confianza: «Si pudiera ver lo que está mal, no solo habría obtenido un grado C». Los otros discípulos sentados alrededor estiraron el cuello para mirar el diagrama de formación de Mo-hua, luego dijeron uno tras otro: «Parece que no me pasa nada». «Mo-hua, ¿ofendiste al instructor o algo así?» «Ten cuidado o el instructor podría castigarte». El instructor Yan no es ese tipo de persona. Antes de que pudieran terminar, el instructor Yan entró a la sala de cultivo. El grupo de discípulos rápidamente retrajo el cuello y se sentaron tan quietos como codornices, sin atreverse a dejar escapar el aliento. El instructor Yan dirigió la clase como de costumbre y dijo al final de la lección: «Cultivar el Tao es como navegar contra la corriente, si no avanzas, retrocederás. La forma de las formaciones es la misma, no todos debéis relajaros y perder el tiempo y el talento en vano». Después de decir esto, la instructora Yan miró a su alrededor con severidad, finalmente volvió su mirada hacia Mo-hua y dijo: «Mo-hua, ven conmigo». «Sí». Mo-hua se levantó respetuosamente y siguió al instructor Yan fuera de la sala de cultivo. Al ver que el instructor Yan se iba, los discípulos en la sala volvieron a juntar la cabeza. Se acabó, Mo-hua ha terminado por ahora. El instructor mencionó que algunas personas estaban holgazaneando. ¿Se refería a Mo-hua? «Pero yo también estoy holgazaneando. ¿Por qué el instructor no vino por mí?» «Puedes compararlo con Mo-hua. Las pinturas de formación de Mo-hua son tan buenas que el instructor lo considera muy respetado. Me alegro de que el instructor no me tenga en alta estima. Por favor, nunca me tengas en alta estima». Mo-hua siguió al instructor Yan, salió de la sala de cultivo, pasó por la sala de pastillas y la sala de refinación y finalmente abandonó el pico Tongxuan. Durante todo el camino, el instructor Yan no dijo nada. Solo cuando los discípulos u otros instructores y ancianos de la secta lo saludaron, ella asintió con la cabeza o estrechó las manos en respuesta. La instructora Yan llevó a Mo-hua hasta su residencia ubicada en Taomen Peak. Taomen Peak era donde vivían y cultivaban el líder de la secta, los ancianos, los instructores y los discípulos internos de la secta. Fue la primera visita de Mo-hua. De hecho, el ambiente era mucho más tranquilo y hermoso. Muchos patios tenían flores espirituales y hierba espiritual de colores brillantes, y también había bestias espirituales como el pollo colorido dando paseos tranquilos. Solo en el pico Tongmin estos pocos pollos coloridos podían pasear tan tranquilamente. En el pico Tongxuan, definitivamente no verían el sol al día siguiente. Mo-hua pensó en la pierna de pollo carbonizada que Xuanwu le había dado. Había una formación afuera de la residencia del instructor Yan, y había una pequeña placa bagua en la puerta. Esto debe haber sido instalado por la propia instructora Yan, ya que las puertas de otros patios y residencias no tenían uno. La instructora Yan pasó su dedo sobre la placa bagua varias veces. Apareció un destello de luz en la puerta y se abrió. Una vez dentro de la casa, el instructor Yan se sentó frente al escritorio y le preguntó directamente a Mo-hua:
¿Quieres convertirte en maestro de formación? Mohua respondió modestamente. La aptitud del discípulo es limitada. Me temo que no puedo convertirme en maestro de formación. El instructor Yan frunció el ceño y dijo, querer y tener talento son dos asuntos diferentes. No te limites a mirar el resultado y pierdas tu intención original. ¿Toda criatura bajo el cielo está destinada a morir? ¿No debería entonces vivir en absoluto? Al escuchar esto, Mohua dijo solemnemente, discípulo quiere convertirse en maestro de formación. ¿Por qué quieres? El camino del cultivo es duro. Las formaciones pueden proporcionar un medio de vida. Y los cultivadores buscan que el Dao celestial se convierta en inmortales, y comprender las formaciones puede llevar a comprender el Dao celestial. El instructor Yan frunció el ceño y dijo, el Dao celestial es distante y esquivo. Los cultivadores podrían pasar toda su vida incapaces de vislumbrar ni siquiera un rincón de él. Mohua respondió, como ha dicho el instructor, el camino hacia la iluminación está en el cielo, pero su búsqueda está dentro de nosotros. Dado que los cultivadores buscan el Dao celestial, sin importar si finalmente alcanzan la iluminación o no, no deben perder el corazón de la búsqueda. El instructor Yan se quedó en silencio por un momento y luego asintió, de ahora en adelante, ven a mí después de cada clase. ¿Puedes regresar hoy? Sí. Mohua estaba confundido, pero aún así hizo una reverencia respetuosa y se despidió. El instructor Yan vio a Mohua irse y después de un largo rato exhaló. Es realmente una semilla prometedora. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices C25. Capítulo 25 Enseñanza-1. Capítulo 25 Enseñanza-1. Traductor, 549-690339. Mohua regresó a la cámara de cultivo Tao y se sentó. Un grupo de discípulos una vez más estiró el cuello y se agolparon alrededor. Mohua, ¿qué quería el instructor contigo? ¿El instructor te castigó? Mohua respondió honestamente. El instructor me dijo que lo encontrara después de clase todos los días. Un discípulo dijo, debe ser porque has relajado en tus estudios de formación, por lo que el instructor está enojado y quiere que practiques formaciones todos los días para evitar que retrocedas. Algunos discípulos expresaron simpatía. Entonces realmente te espera tener que dibujar patrones de formación bajo la atenta mirada del instructor todos los días. Sí, es tan terrible. Me pongo nervioso con solo una mirada del instructor, y más aún cuando me ve dibujar patrones de formación. Mohua también suspiró profundamente. Al ver esto, los otros discípulos comenzaron a consolar a Mohua. Mohua suspiró, no por tener que dibujar patrones de formación bajo la observación del instructor, sino porque visitar al instructor diariamente le dejaría poco tiempo para ganar piedras espirituales dibujando patrones de formación para el pabellón de formación. Sin embargo, dado que el instructor le había preguntado a Mohua si deseaba convertirse en maestro de formación, era probable que brindara alguna orientación. Con este pensamiento, después de todo, parecía algo bueno. Al día siguiente de clase, Mohua llegó a tiempo a la residencia del instructor Yan en Tonmin-Kik. El instructor Yan fue directo al grano y colocó un pergamino titulado Interpretación preliminar del método de formación Canon frente a Mohua. En el camino de las artes de la formación, si se quiere llegar lejos, la base debe ser sólida. Esta base incluye no solo una comprensión de los patrones básicos de formación, competencia con la pluma y un sentido divino sólido, sino también la investigación académica del mundo del cultivo del Tao sobre las formaciones. La llamada investigación académica sobre las artes de la formación es la culminación de innumerables experiencias y estudios teóricos de expertos en formación, sobre las innumerables formaciones del mundo de cultivo del Tao, buscando las verdades inmutables en medio de las formaciones en constante cambio. Algunos cultivadores son buenos dibujando formaciones, pero no saben nada sobre la investigación académica y, una vez que llegan a estudios avanzados, las encuentran tan confusas como una espesa niebla, incapaces de avanzar más en el camino de las formaciones. Estoy a solo un paso de convertirme en un maestro de formación de primer grado. La mayor parte del legado de la secta se ha perdido, por lo que no puedo enseñarles los profundos textos académicos sobre formaciones que algunos grandes clanes y grandes sectas pueden ofrecer. Pero dado su nivel actual de experiencia en formaciones, debería ser suficiente. Mohua se sentó derecho y su expresión se volvió aún más respetuosa. Por favor, instrúyame, instructor.
El instructor Jan asintió, abrió el canon de interpretación preliminar del método de formación y dijo: esta interpretación primaria registra algunos principios básicos de las formaciones, como el concepto de que los cielos son redondos y la tierra cuadrada, las posiciones de Bagua, la generación y restricción de 5 elementos, así como la composición de formaciones únicas, formaciones compuestas y formaciones grandes. Las artes de formación son las manifestaciones de las leyes del cielo y la tierra. La circularidad exterior y la cuadratura interior simbolizan los cielos redondos y la tierra cuadrada. La posición y disposición de los diferentes patrones de formación siguen los principios del Bagua. Los diferentes patrones de atributos se generan y restringen entre sí. Una formación individual se conoce como formación única. Múltiples formaciones únicas combinadas forman una formación compuesta. Y una formación grande está formada por muchas formaciones únicas y compuestas unidas entre sí. Una formación grande es inmensamente poderosa y el llamado conjunto de sectas protectoras entra en esta categoría. Una formación grande contiene de cientos a miles o incluso decenas de miles de formaciones individuales, reunidas por docenas o cientos de maestros de formación que trabajan juntos. Y solo un maestro de formación sumamente competente puede servir como maestro de formación principal, orquestando el diseño y grabado de la gran formación. Convertirse en un maestro de formación principal, diseñar y construir una formación grande, es la aspiración de muchas vidas de maestros de formación. Punto. El instructor Jan dijo con un toque de emoción, luego cambió de tema y continuó, pero esto está demasiado lejos en el futuro para discutirlo ahora. Incluso convertirse en un maestro de formación de primer grado común y corriente ya es bastante difícil. Al escuchar, Mohua también sintió un anhelo, las formaciones individuales ya eran tan místicas. ¿Qué tipo de escena sería si se activara una gran formación que contuviera miles de formaciones? El instructor Jan dudó un poco antes de pasarle el canon de interpretación preliminar del método de formación a Mohua con una medida de gravedad, diciendo: tome esta interpretación preliminar del método de formación por ahora, estúdiela cuidadosamente por su cuenta y recuerde que no debe divulgarse ni discutirse con nadie más. Después, el instructor Jan explicó algunas de las teorías básicas de las formaciones y luego dejó ir a Mohua. Mohua regresó a la residencia del discípulo, sosteniendo el delgado volumen de interpretación preliminar del método de formación canon en su mano, pero se sentía increíblemente pesado. Por primera vez, se dio cuenta de la importancia de la herencia del cultivo taoísta. Sin alguien que le enseñara, estas cosas por sí solas podrían tardar toda una vida en descubrirse. Y él era simplemente un discípulo común y corriente, pero el instructor Jan fue muy serio en su guía, lo que hizo que Mohua se sintiera aún más agradecido. Mohua calmó su mente, leyó interpretación preliminar del método de formación canon palabra por palabra y anotó todo lo que no entendía, preparándose para preguntarle al instructor al día siguiente. Antes de irse a dormir, Mohua sacó el mapa de formación de oro y piedra, memorizó los patrones de formación en el interior, cerró los ojos y practicó la formación de piedra dorada en la estela de su mar de la conciencia. La formación piedra dorada tenía solo 4 patrones de formación, no demasiado difíciles, pero requería tiempo para familiarizarse con los patrones y practicarlos. Gracias a la interpretación preliminar de la formación, Mohua encontró sus pensamientos mucho más claros al dibujar el mapa de formación de oro y piedra. La razón por la que los 4 patrones de formación se posicionaron hacia el oeste fue que el oeste está asociado con el metal, lo cual es compatible con las propiedades del mapa de formación de oro y piedra. El método de dibujo específico también implicó mucha consideración de los hexagramas. Anteriormente, Mohua solo sabía seguir el diagrama de formación, sin entender por qué estaba dibujado de esa manera, pero ahora adquirió una comprensión más profunda. Al día siguiente, Mohua fue al pico Tonmin. El instructor Jan extrajo algunas preguntas de discusiones de formación y le preguntó a Mohua, quien respondió cada una. Al confirmar que Mohua había leído el canon del método de formación a fondo, el instructor Jan no pudo evitar asentir con aprobación. Luego Mohua planteó algunas preguntas que había anotado y le hizo al instructor Jan. El instructor respondió a cada pregunta, claramente más tranquilo. El tercer día, cuando Mohua volvió a ir, el instructor Jan utilizó formaciones específicas como ejemplos y las analizó para que Mohua comprendiera algunas teorías básicas sobre las formaciones. El instructor Jan comenzó con varias formaciones que involucraban un solo patrón de formación, incluida la formación Bright Fire que Mohua había aprendido a dibujar previamente, así como algunas formaciones que Mohua no había estudiado antes. Luego pasó a formaciones que involucraban 2 patrones,
todos ellos nuevos para Mo-Hua, quien escuchaba atentamente. Entre las formaciones con 4 patrones de formación, el instructor mencionó por primera vez la formación de tierra sólida, sobre la que Mo-Hua había consultado antes. Aunque Mo-Hua se había vuelto bastante experto en eso, cuando escuchó la explicación del instructor ahora, se dio cuenta de que su comprensión previa era superficial y carecía de una comprensión profunda de los principios detrás del patrón. Después de hablar sobre la formación tierra sólida, el instructor Yan mencionó la formación piedra dorada. La formación piedra dorada tiene un propósito similar a la formación tierra sólida. Entre los 5 elementos del metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra genera metal. Por lo tanto, cuando los cultivadores construyen sus viviendas y habitaciones en cuevas, utilizan la formación de tierra sólida para consolidar los cimientos y la formación de piedra dorada para reforzar los edificios. Debido a que la tierra genera metal, se mejora la eficacia de las formaciones. Se puede hacer referencia a estas 2 formaciones para entenderlas mutuamente. Mientras Mo-Hua escuchaba, su comprensión se aclaró de repente. El instructor Yan dio una conferencia durante 2 horas y luego asignó varias tareas, pidiéndole a Mo-Hua que encontrara algunos ejemplos de la generación y la moderación entre las formaciones antes de dejarlo irse. Después de regresar a la residencia del discípulo, Mo-Hua no pudo evitar sentirse desconcertado. Muchas de las formaciones citadas por el instructor Yan eran las que había pintado para el pabellón de formación. Sin mencionar la formación Bright Fire y la formación Solid Earth, pero la formación Goldstone también era algo que Faris Stewart le había pedido que dibujara. Y hoy, el instructor le explicó específicamente el mapa de formación de oro y piedra, aunque era para ilustrar la relación entre la generación de los 5 elementos y la moderación. Aún así, fue demasiada coincidencia. ¿Existe alguna relación entre el instructor y Faris Stewart? ¿Podría el instructor saber ya que fui yo quien dibujó esas formaciones para Faded Gathering? Mo-Hua reflexionó en secreto en su corazón. Contacto 2.